Bernardita nacerá aquí en Lourdes el 7 de enero de 1844. Su familia está compuesta por su padre, Francisco Subirús, su madre, Luisa Casteró. Ella es la hija mayor de 4 hijos. Durante 10 años esta familia regentea un molino, así llamado el Molino de Bolí, que Bernardita llamará el Molino de la Felicidad. Ella nos dirá por qué. Allí hará un gran descubrimiento. Papá y mamá se aman, se quieren mucho. Descubrimiento importantísimo en su vida, puesto que será como el sostén natural, sobre todo en los momentos de crisis y de enfermedad. Pero he aquí que entre 1854 y 1858, el momento de las apariciones, algunos acontecimientos harán que esta familia pase de una situación digna de vida a la pobreza y finalmente a la miseria. ¿Qué va a pasar? Recordemos, estamos en el corazón mismo del siglo XIX, ese siglo que ha sido tocado por una revolución importantísima, la revolución industrial. Todo lo que es producción artesanal desaparece y es la producción industrial la que comienza poco a poco a captar los grandes comercios, los grandes negocios de este mundo. La familia Subirús, como tantas familias de los Pirineos, regentea un molino artesanal. Y aquí que aparecen los molinos a vapor. Todos esos molinos de agua no podrán competir con los molinos de vapor. Por lo tanto, están llamados a desaparecer. Por supuesto, Francisco Subirús no comprende estos acontecimientos y dirá simplemente: quizás mi molino no da lo suficiente para vivir porque no trabajo bastante, quizás porque no lo sé administrar. No, los tiempos han cambiado. Digamos además que este hombre es analfabeto, pero de una gran generosidad y por lo tanto no lleva muy bien las cuentas y las finanzas de ese pequeño molino. ¿Qué hará? Pedirá un préstamo y alquilará un molino más pequeño, que también terminará quebrando. Y así pasará de molino en molino hasta el mes de junio del año 1857, en que, habiéndolo perdido todo, se encontrará en la calle con su mujer y 4 hijos. En esos momentos, un primo de Francisco Subirús, el señor Sayús, irá a encontrarlo para decirle: Francisco, me causa pena que quedes en la calle con tu mujer y tus 4 hijos. Tengo para ofrecerte una habitación de 4 metros por 4 metros. Esa habitación solían llamarla el Calló, porque era una antigua cárcel que la policía no utilizaba más, porque el lugar era tan húmedo que cada vez que ponían allí a una persona presa, ésta se enfermaba. Pero no hay más que eso en el pueblo de Lourdes para los Subirús. Allí irá esta familia a establecerse, con 2 camas, una para el papá y la mamá, otra para los 4 hijos. Los Subirús están en el fondo de la miseria. ¿Qué es de la vida de Bernardita? Tiene 14 años, es una adolescente y yo diría que lleva en su corazón un doble sentimiento de exclusión. En primer lugar, con relación a su comunidad, el pueblo de Lourdes. Solían llamarla la hija del perezoso Subirús, la hija del vago Subirús. ¿Por qué? Porque papá quedaba 3, 4 días por semana acostado en su cama. La gente dirá: es un perezoso, no quiere trabajar. No, no es verdad. En primer lugar, no hay trabajo. Y en segundo lugar, en la familia Subirús se comía una vez por día, a la noche. Se recogía, se juntaba todo lo que se podía, se ponía eso en una olla, un poco de agua, se calentaba y esa especie de sopa de la cual Bernardita dirá que tanto mal le hacía para su estómago. Bernardita ya está enferma. Pero primero debían los niños, luego la madre y finalmente, si quedaba algo,
comía el padre. Pero he aquí que el padre probablemente encontraría trabajo al día siguiente en una de las canteras que rodeaban a Lourdes, un trabajo pesado, correr, mover piedras. Por lo tanto, Francisco tenía que guardar sus energías para poder trabajar al día siguiente. La paga era de 1,50 francos. Con eso podía comprar 2 kilos de pan. Un caballo, que era más fuerte, se alquilaba a 2,50 francos. He aquí, por lo tanto, Bernardita presentada en el pueblo como la hija del vago, del perezoso Subirús. Y el segundo sentimiento de exclusión que tiene Bernardita es con relación a la iglesia. Esta niña tiene 14 años y no ha podido hacer su primera comunión. ¿Por qué? En aquellos años, para hacer la primera comunión, en primer lugar, había que ir a la escuela. Y es en la escuela que se aprendía la lengua francesa, puesto que la gente de los Pirineos hablaban un dialecto llamado el patois. Recordemos que la Santísima Virgen hablará a Bernardita en su lengua materna, el patois. Una vez que el niño hubo aprendido el francés, había que enseñarle el catecismo, preguntas y respuestas. Y una vez que hubo aprendido el catecismo, debía pasar un pequeño examen frente al señor cura y, si todo era como debía ser, en esos momentos se autorizaba a este niño a hacer la primera comunión. Este recorrido para Bernardita es increíble y dificilísimo de hacer. ¿Por qué? En primer lugar, porque esta niña ya está enferma. El asma, la tuberculosis, la desnutrición, el frío. Esta niña llevará las secuelas del cólera durante el resto de su vida. Esta peste que un día llegó a Lourdes en el año 1855, que provocó la muerte de 30 o 40 personas en un pueblo de 2.000 habitantes, pero entre 300 y 400 personas quedaron con las secuelas de esta enfermedad, y entre ellas Bernardita. Por lo tanto, al estar enferma, no puede ir todos los días a la escuela. Probablemente concurrirá el día lunes, regresará el viernes, lo ha olvidado todo. Y en segundo lugar, Bernardita no puede ir a la escuela o no va a la escuela porque hay que trabajar. Esta niña trabajaba en un bar en Lourdes, un bar que pertenecía al marido de su tía Bernarda. Allí ella servía las mesas, sirvía el vino, el café, y su padre dirá, no es porque le dan algún dinero o dinerillo, simplemente trabaja allí porque le dan de comer. También sabemos que Bernardita irá durante 3 meses a un pueblo llamado Bartrés, que se encuentra a 5 kilómetros de Lourdes. Allí se ocupará de los trabajos de una granja de campo. Probablemente cuidará algunas ovejas, pero ella no conocía el oficio de pastor o pastora. Y también irá a este pueblo de Bartrés porque, como nos dirá su padre, allí le dan de comer. Por lo tanto, es la hija del perezoso Subirús. Es también la hija del ladrón Subirús, porque su padre será acusado, falsamente acusado, de haber robado 2 sacos, 2 bolsas de harina. 8 días en la cárcel. Al cabo de esos 8 días se darán cuenta que este hombre no había robado nada, lo seguirán llamando el ladrón Subirús. ¿Y los hermanos de Bernardita qué hacían? Pues los hermanos de Bernardita 2, 3, 4 veces por semana recorrían las callejuelas de Lourdes juntando hierro, vidrio, papel, madera, leña, y todo esto servía para poder obtener algunas monedas y con eso poder comprar pan. Es dentro de esta historia, dentro de esta vida que no tiene ningún futuro. Es dentro de esta historia de una niña ignorante, de una niña enferma, que se van a grabar, que se van a injertar las apariciones de Lourdes. Creo que podríamos leer las apariciones de Lourdes en la vida de Bernardita a la luz de este texto del profeta Isaías.
El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una luz. Sí, antes de las apariciones, la vida de Bernardita está en un callejón sin salida. Y yo creo que para esta niña las apariciones fueron, en primer lugar, la experiencia de la luz. Los invito entonces ahora a que entremos en este mundo de las apariciones, en este mensaje de las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes. ¿Qué pasará el 11 de febrero de 1858? Aproximadamente a las 9:30 de la mañana se encuentran en esa habitación, así llamada el calabozo del pueblo de Lourdes, la mamá de Bernardita que tiene 14 años, y su hermana Antonia, que tiene 12 años. A un momento dado la mamá dirá esto: hay que ir a buscar leña. Antonia dirá: mamá, si quieres yo puedo ir. Muy bien, vete a buscar esa leña. Leña para calentar la habitación, el resto venderla y poder comprar pan. Bernardita dirá: mamá, yo también quisiera ir. Su madre le dirá: no, tú no puedes ir. ¿Por qué, mamá? Porque te vas a mojar los pies y luego por la noche comenzarás a toser. Efectivamente, sabemos por la familia Sayús, que vivía en el primer piso, que cuando esta niña comenzaba a toser hacia las 6 o 7 de la tarde, con sus crisis de asma, nadie podía dormir ni en la habitación donde estaban los Subirús y tampoco en el primer piso donde estaba la familia Sayús. Pero la mamá se dice, siempre diciéndole que no a esta niña: escucha, Bernardita, puedes acompañar a tu hermana Antonia, pero ten cuidado, sobre todo no te mojes los pies. En el momento en que estas dos niñas van a dejar esa habitación, llega una amiga llamada Juana Badí. Juana Badí, que tiene 13 años. ¿A dónde vais? A buscar leña. ¿Os puedo acompañar? Sí, por supuesto, ven con nosotros. He aquí que las tres niñas dejan la habitación, bifurcan hacia la derecha, llegan hacia el final de la calle, continúan hacia la derecha, comienzan a descender por lo que hoy es la calle de la Gruta, atraviesan el puente viejo y, naturalmente, al cabo de unos 15 o 20 minutos, van a encontrarse delante de una inmensa pradera, la pradera de Sabí, que hoy es la explanada del Santuario de la Virgen. En el centro de esa pradera, donde hoy está la Virgen coronada, había una granja. Alrededor de esa granja hay leña. Las tres niñas comienzan a recoger la leña. He aquí que una ventana se abre, una mujer que mira a través de ella, y estas niñas que dirán: cuidado, a lo mejor van a creer que somos unas ladronas. Antonia y Bernardita llevan en lo más profundo del corazón esa herida de saber que el papá, aunque falsamente, un día había sido acusado de haber robado 2 sacos de harina, con tal que a nosotros no nos acusen también de ladronas. Dejan la leña allí donde está, y en esos momentos Bernardita dirá: vamos a Masabiel. Masabiel es un lugar que se encuentra a 300 o 400 metros del lugar donde estaban estas niñas reunidas. Mas significa la roca, Biel, la vieja roca, la vieja cueva. Allí hay efectivamente una gruta, una cueva, que solía llamársela también la cueva de los puercos, un lugar sucio, húmedo, oscuro. Pero en el interior de esta cueva hay 2 grandes tesoros para estas niñas. Hay leña y hay huesos. La leña para calentar la habitación, venderla y comprar pan. Los huesos en aquella época servían para hacer los peines, las peinetas, los botones, agujas. Es decir, en el interior de esa cueva hay 2 elementos que le permitirán a esas niñas poder comer. Tienen hambre y hace mucho frío. Antonia y Juanita se introducen en la gruta. Recordemos que en esos momentos, en el interior de la gruta,
hay un poco de agua, todo está muy frío, hay arena sucia, hay lodo, hay piedra y algunas ramas de árbol. Las niñas comienzan a trabajar. Bernardita, por supuesto, sabiendo que va a mojarse los pies, no se anima a entrar en esa gruta. Finalmente sus amigas comienzan a decirle: pero ven a ayudarnos a trabajar, todas han olvidado lo que mamá les ha dicho. Pero bueno, hay que trabajar, ven a ayudarnos a trabajar, ¿por qué te quedas allí? Bernardita comienza a tirar algunas piedras para ver si puede ingresar en esa gruta y finalmente, habiendo fracasado en su intento, decide descalzarse para poder entrar con los pies desnudos. Comienza a descalzarse y he aquí lo que esta niña nos dirá en un relato extraordinario. Comenzaba a descalzarme cuando escuché como si el viento soplase. Miré alrededor mío, pero los árboles no se movían. Continué descalzándome. De nuevo escuché como si el viento soplase. Miré detrás mío, pero los árboles no se movían. Levanté los ojos y vi en el hueco de la gruta a una niña que me sonreía y miraba. Estaba rodeada de luz, llevaba un velo blanco, un vestido blanco, un cinturón azul, 2 rosas amarillas en los pies. Tenía un rosario en la mano. Me froté los ojos. Tuve miedo. Puse la mano en el bolsillo, cogí mi rosario, quise hacer la señal de la cruz, pero mi mano cayó. Estaba paralizada. Hasta que la niña hizo la señal de la cruz, y en esos momentos yo también pude hacerla. El miedo desapareció. Juntas dijimos el rosario. Luego me hizo señas que me aproximara, no me animé y desapareció. Este relato es extraordinario. Bernardita comienza diciendo: escuché como si el viento soplara. Todos sabemos muy bien que en la Biblia el viento significa la presencia del Espíritu de Dios. Ya en la primera línea de la Biblia leemos esto: y el viento soplaba sobre las aguas, e inmediatamente después el relato de la creación. He aquí que María, que lleva el Espíritu Santo, es nuestra humanidad recreada por Dios. ¿Qué nos dirá luego esta niña? Me froté los ojos y tuve miedo. Recordemos que en el relato de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel dirige la palabra a la Santísima Virgen en Nazaret, el Evangelio no nos dice que María dijo: aquí estoy yo, María de Nazaret, dispuestísima a ser la Madre de Dios. No, el Evangelio nos dice que esta niña de Nazaret se preguntaba qué podía significar ese saludo. Bernardita se frota los ojos como diciendo también: ¿qué es esto? Es verdad, tanto María como Bernardita en esos momentos no están acostumbrados a Dios, y en general nosotros tampoco estamos acostumbrados a Dios. Dios es en primer lugar el totalmente otro, con una O mayúscula. Nosotros somos el otro, con una O minúscula. Es solamente en Cristo, muerto y resucitado por nosotros, que reconocemos la proximidad de Dios. ¿Qué dirá Bernardita? Tuve miedo. En el Evangelio también el ángel dirá a María: no tengas miedo. Cuando el Señor muestra su divinidad a sus apóstoles en el monte de la transfiguración, les dirá: no tengan miedo. Cuando Jesús camina sobre las aguas, le dirá a Pedro: no tengas miedo. Bernardita también tiene miedo. Y llevada por ese miedo, coge el rosario que tenía en el bolsillo, quiere hacer la señal de la cruz, y ella misma nos dirá: mi mano estaba paralizada. ¿Por qué la mano de Bernardita está paralizada? Sencillamente porque esta niña quiere protegerse haciendo la señal de la cruz. Ella misma nos dirá: hasta que la niña, la Virgen, hizo la señal de la cruz.
Es decir, que esa primera señal de la cruz de Bernardita tiene el sentido de querer protegerse. ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué es esto? Tengo miedo. Hasta que la niña de la gruta hizo la señal de la cruz y entonces yo también pude hacerla. He aquí que María, que no necesita protegerse, hace la señal de la cruz para decirnos que ella, la Inmaculada, es decir, nuestra humanidad renovada por Dios, es el fruto de la cruz de su Hijo. La Iglesia nos lo enseña en su dogma. María es inmaculada gracias a los méritos de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos ya en esta primera aparición? Tenemos dos personas. En primer lugar, Bernardita, que nos representa a todos nosotros, representa nuestra naturaleza con todos sus límites, su enfermedad, su ignorancia, las frustraciones de su vida, las oscuridades en su mente, en su corazón. Ahí está nuestra humanidad herida. Pero al mismo tiempo, todos estamos representados también por María, puesto que la Virgen María no es una diosa, es nuestra humanidad recreada por Dios. Y he aquí que María planta entre su persona y la de Bernardita, planta la cruz para decirnos que el paso de una humanidad herida a una humanidad renovada por Dios se hace por la cruz, es decir, por el amor. Es por eso que su santidad el Papa Benedicto XVI, cuando pasó hace poco tiempo por Lourdes, dijo esto: en la señal de la cruz, hecha conjuntamente por María y Bernardita, ahí se encuentra todo Lourdes. Podríamos decir, ahí está todo el Evangelio, ahí está el misterio pascual. Yo suelo decir que esta primera aparición duró 3 días. En realidad, ese primer encuentro entre María y Bernardita duró 25, 30 minutos, no más. Quizás el tiempo de decir un rosario. ¿Y por qué digo que duró 3 días? Porque en los 3 días subsiguientes, yo diría, siguiendo el itinerario espiritual de esta niña, ella nos va a revelar lo que yo llamo los 4 frutos del encuentro con Dios. ¿Qué va a pasar? Bernardita nos dirá: la niña me hizo señas de entrar en la gruta, de aproximarme. No me animé. Es verdad que Bernardita recién entrará en la gruta en la tercera aparición. Y luego desapareció. He aquí que Bernardita, una vez que la niña no estaba más en el hueco, ingresa en la gruta. Allí se encuentran su hermana Antonia y su amiga Juana. ¿Qué es lo primero que hace Bernardita? Prepara su haz de leña. Luego ayuda a Juana Abadí a preparar también su haz de leña. Luego la pone sobre sus hombros y comienza a subir una pendiente en la montaña para regresar a Lourdes. Inmediatamente desciende esa pendiente, toma el haz de leña de su amiga Juana y sube de nuevo la pendiente. Luego vuelve a bajar y ayuda a Juana Abadí a subir esa pendiente de la montaña. Ahí está, de una manera muy concreta, muy clara, el primer fruto del encuentro con Dios, la caridad y el servicio. He aquí las 3 niñas, regresando a Lourdes, cada una con su fardo de leña sobre las espaldas. Al cabo de unos metros de comenzar a caminar, Bernardita hace esta pregunta: ¿ustedes vieron algo? Las otras 2 les dirán: no vimos nada. Un poco más lejos, por segunda vez Bernardita pregunta: ¿ustedes vieron algo? No, nosotros no vimos nada. Atraviesan el puente viejo y ahí es su hermana Antonia la que le hace la pregunta a Bernardita: Bernardita, ¿qué viste? Y Bernardita cuenta. Por supuesto, no habla de la Santísima Virgen. Dirá: vi algo blanco, y luego cuenta el resto de la aparición. Pero en esos momentos esta niña comienza una vida totalmente distinta,
porque durante toda su existencia Bernardita contará, testimoniará de las apariciones, no solamente en Lourdes, sino sobre todo luego siendo religiosa en el pueblo de Nevers. Y es gracias al testimonio de Bernardita que hoy Lourdes existe. Es decir, Bernardita no guarda para sí esta experiencia de Dios, sino que la da, la entrega. Es lo que nos dice el evangelista San Juan en su primera carta: lo que he visto, lo que he tocado, lo que he escuchado del verbo de vida, es eso lo que les quiero comunicar. Segundo fruto del encuentro con Dios, la misión y el testimonio. Tercer fruto, a la noche, hacia las 9 de la noche. Ese día la familia Subirús casi no ha comido, no ha cenado. Papá, el padre, no ha encontrado trabajo. Sin embargo, se ha tomado una especie de caldo, de sopa, que por lo menos ha calentado los estómagos. Hay que rezar. Todas las noches la familia Subirús rezaba. Esta familia sabía decir solamente el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, el Gloria. En el momento en que Bernardita hace la señal de la cruz y dice el Ave María, se pone a llorar. ¿Por qué? Porque revive en su corazón lo que ha pasado durante la mañana. Y allí ella da un gran paso en su vida espiritual, puesto que pasará de las oraciones repetitivas que tenía la costumbre de decir a la oración, es decir, el encuentro con Dios. Tercer fruto, entonces, la oración. Y el cuarto fruto será el día sábado. El día viernes no pasa nada, sábado por la mañana, tampoco, y sábado por la tarde, he aquí que esta niña siente el deseo de ir a hablar a un sacerdote. Ella conocía a los sacerdotes de lejos, casi no había tenido durante su vida contacto con los hombres de Dios. Sin embargo, siente ese deseo de ir a buscar un sacerdote y hablar con él. Va a la iglesia parroquial hacia las 3 de la tarde y en esos momentos se encontraba el vicario de la parroquia, el padre Pomián, que estaba en el confesionario. El padre Pomián nos dirá esto: Bernardita entró en la iglesia, yo estaba en el confesionario, había 2 personas antes que ella, esperó su turno, y cuando su turno llegó, se deslizó en el confesionario y Bernardita se confesó por la primera vez en su vida. Es algo muy raro. ¿Por qué? Ir a confesarse. ¿Pero por qué? Esto tiene una explicación a partir del Evangelio. ¿Qué nos dirá Bernardita? Vi a una niña rodeada de luz que me miraba y sonreía. Esa luz de esta niña marcará profundamente el corazón de Bernardita. Pero es aquí que ella descubre que esa luz no la encandila, al contrario, es una luz que ilumina las tinieblas de su corazón. Y al iluminar las tinieblas de su corazón le muestra su propio pecado. Pero no es una luz que la condena, al contrario, también hace la experiencia que esas tinieblas pueden ser disipadas por esa luz. Pero ¿dónde encontrar hoy esa luz, puesto que esta niña no está más en la gruta? En el sacramento de la reconciliación. La presencia de Cristo, porque María nos lleva siempre a Cristo, se encuentra en la vida sacramental. Por lo tanto, la misma luz del sacramento de la reconciliación es la misma luz de la gruta y allí yo puedo hacer todos los días esta experiencia. Pero es aquí que el sacerdote también representa en la vida de los cristianos la Eucaristía. Por lo tanto, ¿dónde encontrar hoy esta presencia de María en la gruta? Puesto que no está más allí, en la Eucaristía. Por lo tanto, haciendo este ir a encontrar un sacerdote después de las apariciones, Bernardita le da un sello sacramental a estas apariciones que son seguramente del orden profético y carismático, es decir, la vida eclesial.
Ahí tenemos entonces los 4 frutos del encuentro con Dios, marcados con toda sencillez, brevemente y al mismo tiempo con gran profundidad por el proceso espiritual de Bernardita. En primer lugar, la caridad y el servicio. En segundo lugar, el testimonio y la misión. En tercer lugar, la oración. Y en cuarto lugar, la vida sacramental. Yo algunas veces me pregunto, ¿qué hacemos hoy en Lourdes? Simplemente desarrollar esto que ya nos ha sido dado el 11 de febrero de 1858. La señora de la Gruta hablará por la primera vez en la tercera aparición, el 18 de febrero de 1858. Ese día se dirigen a la gruta 3 personas: Bernardita, la señora Millet y una de sus amigas, Dominiquette Peiré. La señora Millet acompaña a Bernardita, diríamos, en primer lugar, porque ella conoce a la madre de Bernardita. Y en segundo lugar, porque en esos momentos ella era la presidenta de una cofradía que existía en la iglesia parroquial, una cofradía de mujeres, sumamente numerosas estas mujeres, que seguían de cerca lo que estaba sucediendo en la gruta. Por lo tanto, ellas iban con un interés muy simple: saber quién es esa persona que Bernardita ve y si es posible que esta persona deje su nombre por escrito. Por eso, al dirigirse a la gruta, la señora Millet lleva, entre otras cosas, una vela y, por supuesto, un papel, pluma y tinta. Al llegar a la gruta, Bernardita se arrodilla, comienza a rezar y al cabo de la segunda decena del rosario dirá: ella está ahí, la niña está ahí. La señora Millet comienza a decirle a Bernardita que por favor le pregunte su nombre, si tiene algún mensaje que dejar. Repetidas veces Bernardita hace esta pregunta y al mismo tiempo le dirá a la señora Millet que la niña de la gruta no hace más que sonreír. Finalmente, la Virgen María, la Santísima Virgen María, hablará por la primera vez en el momento en que Bernardita, a instancias de la señora Millet, le presenta una hoja de papel, pluma y tinta. Las primeras palabras de la Virgen fueron estas, que algunas veces olvidamos y que son muy importantes. Lo que tengo que decirle no es necesario describirlo. ¿Por qué? Yo diría por 3 motivos. En primer lugar, la Virgen respeta la ignorancia de Bernardita. Recordemos que esta niña no sabe leer ni escribir. Por más que María hubiese puesto algo por escrito, Bernardita no hubiese entendido nada. En segundo lugar, no hay nada que poner por escrito porque es necesario que estas 2 personas, María y Bernardita, se encuentren. Recordemos que en el Evangelio continuamente Jesús va al encuentro de sus discípulos. A un momento les dirá: vengan y vean. Y en tercer lugar, ¿por qué no es necesario poner nada por escrito? Simplemente porque ya poseemos las Escrituras. La Virgen María no inventa absolutamente nada en Lourdes, sino que siempre nos va a remitir al Evangelio. Más aún, nos va a presentar el Evangelio. Por lo tanto, en esa pequeña frase, no es necesario poner nada por escrito, María nos está diciendo esto. La primera actitud del creyente es la de escuchar la palabra de Dios. Y en la Biblia, es verdad, ya en el Antiguo Testamento, los profetas, cuando se dirigían al pueblo, solían decirle:
Shema Israel, escucha Israel. El creyente es aquel que se pone a la escucha, no de sí mismo, sino de la palabra de Dios. E inmediatamente después la segunda frase de la Virgen. ¿Quiere tener usted la amabilidad de venir aquí durante 15 días? Esta frase fue durísima para Bernardita, porque debió vencer numerosísimos obstáculos para venir durante 15 días en esta gruta de Masabiel. ¿Cuáles fueron esos obstáculos? Los conocemos muy bien. En primer lugar, sus padres, que tuvieron múltiples inconvenientes, aunque siempre, y por lo general a último momento, pudieron concederle el permiso necesario. En segundo lugar, hubo obstáculos de parte de las autoridades. En tercer lugar, Bernardita ella misma, que solía preguntarse, ¿y si esto es una ilusión, si yo me equivoco, si no es nada más que un sueño, es que esto responde a la realidad? En cuarto lugar, lo que se decía en Lourdes mismo por toda la gente. En quinto lugar, hubo algunos obstáculos por parte del clero, de los sacerdotes. Pero, ¿saben ustedes cuál fue el obstáculo más grande que Bernardita tuvo que vencer? Pues la Santísima Virgen ella misma. ¿Cómo la Santísima Virgen? Y sí, porque la Virgen no vino durante 15 días seguidos. Recordemos bien sus palabras. ¿Quiere tener usted la amabilidad de venir aquí durante 15 días? La Virgen no le dice a Bernardita, venga acá durante 15 días porque yo voy a aparecer durante 15 días. No, solamente venga acá durante 15 días. Es decir, Bernardita tiene que comenzar a caminar en la fe. Claro, todo está muy bien mientras puedes verme con estos ojos de carne. Tienes que aprender a verme con los ojos de la fe. Es decir, ponte a la escucha de la palabra de Dios y comienza a caminar teniendo como luz esa palabra, a caminar desde la fe. E inmediatamente después, la tercera frase. No le prometo la felicidad de este mundo, sino del otro mundo. Estaríamos tentados de creer que la Virgen María le está diciendo a Bernardita que será feliz después de su muerte. Sí, es verdad, pero hay otra felicidad que Dios nos tiene preparado y que comienza ya aquí sobre esta tierra. Podemos escribir la vida de Bernardita como la de una constante frustración. Sin embargo, esta niña, allí donde estuvo y siempre donde estuvo, pese a que todos sus planes fracasaron, tendrá un secreto. Si hago de mi vida un don generoso a los demás, seré feliz. Es la felicidad a la manera de las bienaventuranzas. Es verdad, algún momento dado hay que estar afligido, algún momento dado hay que llorar, algún momento dado hay que elegir, algún momento dado hay que jugarse por algunos valores o principios de vida cristiana. Y en la medida en que vamos haciendo eso a lo largo de nuestra vida, vamos descubriendo otro mundo, otro sentido de las cosas. Vamos descubriendo una felicidad que no es la que da el mundo, sino una felicidad que da el Evangelio, la felicidad misma de Dios. Y esa experiencia ya la podemos hacer aquí sobre esta tierra. Por lo tanto, en esas tres frases ya tenemos como un Evangelio, yo diría, condensado. Ponerse a la escucha de la palabra de Dios, caminar teniendo como luz esta palabra y descubrir así otra realidad en mi vida. Es todo un programa de vida. No habrá más palabras luego hasta la séptima aparición. Podríamos decir que durante esas 7 apariciones casi silenciosas, estas dos niñas están como tratando de conocerse, tratando de penetrarse mutuamente, tratando de identificarse mutuamente. Y es verdad, aquí en Lourdes nosotros acogemos a Bernardita en su relación con la Virgen María, pero al mismo tiempo acogemos la presencia de María en su relación con Bernardita. Y esto es sumamente importante.
es decir, la presencia de María pasa a través de Bernardita, pero en la presencia de Bernardita también descubrimos la presencia de María. Y esta experiencia es para todos los cristianos y para cada uno también de nosotros en nuestra relación con María, que nos va a terminar identificando a Cristo, su Hijo. De pronto, todo cambia a partir de la octava aparición. ¿Qué va a suceder? Bernardita se pone a hacer gestos que van de alguna manera a asquear a los testigos de las apariciones. 3 gestos repetitivos, que Bernardita rehacerá cada vez en la octava, novena, 10ª y 11ª aparición. El primer gesto consistirá a caminar de rodillas y besar el suelo de la gruta. El segundo gesto, a comer algunas hierbas que brotan en ese suelo lleno de lodo, maloliente de la gruta. Y el tercer gesto, a embadurnarse el rostro y parte del cuerpo con el lodo de esa cueva. Gestos repetitivos, por lo menos Bernardita los hará durante 10 o 15 veces. Al hacer el gesto de embadurnarse el rostro y parte del cuerpo con ese lodo maloliento de la gruta, abrirá sus brazos y la gente dirá: esta niña se volvió loca. Estos 3 gestos de Bernardita son gestos bíblicos. He aquí que la Virgen María le ha pedido a Bernardita, sí, de hacer estos gestos para representar un rol, el rol de Cristo, en el momento de su encarnación, de su pasión y de su muerte. El primer gesto, caminar de rodillas y besar el suelo de la gruta, es el gesto de la encarnación, es el gesto del Dios que se hace hombre. Y Bernardita nos lo muestra aproximándose lo más que puede a las profundidades de esa gruta. Camina de rodillas y besa ese suelo maloliente y enlodado. El segundo gesto, comer algunas hierbas. En el Antiguo Testamento, y esto lo encontramos en el libro del Éxodo, cuando el pueblo judío quería significar que Dios tomaba para sí todos los pecados del mundo, ¿qué solían hacer? Mataban un cordero, lo degollaban, lo abrían, lo llenaban de hierbas amargas. En la Biblia las hierbas amargas significan el pecado, lo que le hace mal al hombre, y pronunciaban esta oración, que hoy la rezamos en nuestra misa. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre ha sido liberado, el Cordero ha tomado para sí todos nuestros pecados. Y el tercer gesto, embadurnarse el rostro y parte del cuerpo con el lodo maloliente de la gruta. Ese gesto lo encontramos en el profeta Isaías cuando quiere mostrarnos a Cristo en el camino del Calvario y nos dice: su rostro estaba tan desfigurado que se hubiese dicho que no se trataba más del rostro de un hombre, sino el de un cordero que era llevado al matadero, y a su paso la multitud lo escupían y se burlaban de él. He aquí Cristo desfigurado, he aquí Bernardita desfigurada, he aquí Cristo burlado por la gente, y he aquí Bernardita de quien todos se burlan diciendo: esta niña se volvió loca. Bernardita, la única respuesta que dará cuando le preguntaban si por qué hacía estos gestos, simplemente responderá diciéndonos: porque la señora o la niña me lo pidió. En realidad, estos 3 gestos tienen un objetivo: de recordarnos la encarnación, la pasión y la muerte de Cristo, porque esta gruta, esta cueva, esconde un tesoro inmenso. Y he aquí que en la 9ª aparición, la Virgen le dirá esto a Bernardita: vaya a beber a la fuente y a lavarse. Bernardita cree evidentemente que hay que ir hacia el río Gave, que está allí a 20, 30 metros, allí hay agua.
3 veces se dirige hacia el río, 3 veces la Virgen hace volver a Bernardita y a la 4ª vez le mostrará un lugar muy concreto. Bernardita comenzará allí a cavar e inmediatamente comenzará a brotar agua. ¿Qué es entonces esta gruta? Esta gruta, en primer lugar, nos habla, y es lo que María le está revelando a Bernardita, nos habla de Cristo crucificado. En el Evangelio de Juan vemos a este Cristo crucificado, martirizado, flagelado, coronado de espinas, luego un soldado que atraviesa su corazón con una lanza e inmediatamente el agua que comienza a brotar. En esta gruta también vemos esa exterioridad de la gruta, que no es algo hermoso, bello la gruta en sí misma. Sin embargo, al cavar en las profundidades de esa gruta hay una fuente de agua viva. Pero no solamente María está revelando a Bernardita las profundidades del corazón de Cristo, sino que también nos está revelando las profundidades de nuestro corazón. Sí, es verdad, yo soy esa persona que envejece, yo soy esa persona que muchas veces muestra su agresividad, yo soy también esa persona egoísta, pero he aquí que en esa persona que soy, que es la mía, tal como soy, Dios ha querido poner todo el tesoro de su amor. Sí, yo estoy habitado por Dios. La gracia, el amor están en mí. Nos lo dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Vendremos a Él. ¿Quién? El Padre. Y yo mismo. Y viviremos en Él. Dios vive en nosotros por la presencia del Espíritu. Solamente que para encontrar ese nivel del amor, ese nivel de la gracia, ese nivel profundo y más precioso que cada uno de nosotros tiene en su corazón, hay que cavar. Y ese cavar es lo que significa en Lourdes la conversión, mi proceso de conversión. Recordemos ese pasaje del Evangelio de la Samaritana. A un momento dado Jesús está en un lugar desierto, pasa frente a un pozo de agua, allí hay una mujer y Jesús le dice, dame de beber. El diálogo se establece inmediatamente y a un momento dado el Señor le mostrará a esta mujer toda su fealdad, más que su fealdad, su herida profunda. Cuando regresa, el diálogo continúa y ahora ya no es Jesús quien le pide de beber, sino que es ella misma que le dirá al Señor, dame de beber. ¿Y qué le dirá Jesús? Pondré en el fondo de tu corazón una fuente de agua viva que manará para la vida eterna. Y es en este contexto del descubrimiento de la fuente como la fuente del amor, pero de una gracia que ya está en nuestro corazón, que María dirá estas palabras, que si las sacamos de este contexto, parecieran ser terroríficas. María dirá a Bernardita, penitencia, penitencia, rece usted por los pecadores. Penitencia, penitencia, es decir, conversión, conversión. No estamos llamados a comunicar con los demás a partir, como Bernardita nos dirá, a partir del primer impulso, sino a partir del segundo impulso, cuando uno ha encontrado realmente el amor en su corazón y quiere darlo a los demás. La conversión. Y luego rece por los pecadores. Personalmente creo que esas fueron las palabras que más se grabaron en el corazón de esta niña. Rece por los pecadores. La oración. La oración nos ayuda a entrar en nosotros mismos, pero a entrar en nosotros mismos para llegar a ese punto donde Dios mismo vive y habita en nosotros. San Pablo nos dice, el Espíritu Santo está en ustedes y está gritando en lo más profundo de sus corazones para decir y reconocer que Dios es nuestro Padre y siendo Dios nuestro Padre, cada uno de nosotros es hermano. Es decir, que el Espíritu ya está en nosotros, tratando de hacer brotar en nosotros el hombre nuevo. Y justamente es por la oración y en la oración
que podemos hacer esa experiencia de ir al encuentro con Dios y por los pecadores. Bernardita comprenderá estas palabras y las vivirá de una manera, yo diría, muy astuta y también muy audazmente. Sabemos que esta niña, nos lo dijo su confesor, que nunca encontró un pecado en su corazón. Sin embargo, Bernardita rezaba por ella misma porque se consideraba una pecadora. Recordemos que sus últimas palabras sobre esta tierra fueron: Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Es decir, Bernardita no reconoce solamente el pecado que podemos cometer hoy, en este día, en este momento, en este instante, o el que hemos cometido hace algunos días o ayer, o el que cometeremos. No, nuestra existencia en sí misma es pecadora. De alguna manera somos responsables de todo el mal que existe en la humanidad. Y Bernardita reconoce eso. Bernardita era una gran amiga de todos los pecadores, pero no del pecado. Y por lo tanto, pero he aquí que el pecado no es la última palabra que existe sobre esta humanidad, no es la última palabra que le ha sido dada al hombre. La última palabra la tiene Dios. Y por eso rezar por los pecadores significa rezar en primer lugar por mí mismo, para liberarme de ese pecado y para poder comulgar con los demás a partir del amor de Dios, que ya está en mí. Si yo tuviese que, diríamos, simplificar, si simplificar se puede, o resumir, mejor dicho, el mensaje de Lourdes con una frase, la haría con la del apóstol San Pablo. Allí donde abundó el pecado, allí mismo sobreabundó la gracia. En esa humanidad herida de Bernardita se encontraba toda la eternidad de Dios. Y en mi propia humanidad, marcada por el pecado y el egoísmo, allí también se encuentra todo el amor de Dios. Pero hay que ir a cavar, hay que ir a buscar. Y María nos dará la clave de cómo ir a buscar el amor de Dios. No lo podemos hacer solos. Y por eso es que en la 13ª aparición le dirá estas palabras a Bernardita: vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Sí, muchas capillas se han construido en Lourdes y seguramente que muchas más se seguirán construyendo, y no solamente en el Lourdes de los Pirineos, sino también en todos los santuarios de Lourdes que hay en el mundo entero. Sin embargo, construir la capilla tiene un tinte profundamente evangélico. Significa construir la iglesia, significa encontrarse con los demás a nivel del amor de Dios, a nivel de los grandes valores del Evangelio, construir una sociedad nueva. Y cuando con los demás comenzamos a construir algo nuevo, ahí hacemos la experiencia de la fuente de agua que está en mí. Porque de alguna manera el otro también algunas veces me ayuda a encontrar el amor que está en mí, la fuente de agua que está en mí. Y esa experiencia la hacemos todos los días, cuando el otro me interpela y me pide no mi agresión, no mi egoísmo, no mi indiferencia, sino el amor que está en mí. Me está ayudando a encontrarme con el otro a un nivel profundo. Y por eso que se construye una capilla. ¿Y por qué a los sacerdotes? Porque los sacerdotes representan la reconciliación y la Eucaristía. Y la reconciliación, el sacramento de la reconciliación y de la Eucaristía nos han sido dados para construir una sociedad nueva, para construir la iglesia. ¿Y por qué en procesión? Significa que esto es una tarea de todos los días, mientras caminamos todos los días. Esta es una tarea que tendremos que seguir hasta el final de los tiempos. Y entonces sí, ahí nos será dado la plenitud del amor, la plenitud de la comunión, porque lo hemos deseado desde aquí en esta tierra. El 25 de marzo de 1858, Bernardita tiene un encuentro con el cura párroco. Esta niña ya le había pedido una capilla, ya le había dicho que había que hacer procesiones. Evidentemente el cura párroco con buen criterio le dirá: pero ¿quién es esta niña que habla en la gruta?
Yo no puedo lanzarme a hacer una capilla y hacer procesiones en un lugar donde aparentemente no hay nadie. El cura párroco le ha dicho esto. Que esa niña diga su nombre, como diciéndole, bueno, Bernardita me traerá cualquier nombre, me dirá el nombre de esta niña y le diré, te has equivocado. 25 de marzo de 1858, día de la Anunciación. Ese día Bernardita llega a la gruta y por 3 veces le pregunta a la señora de la gruta, ¿tendría usted la amabilidad de decirme su nombre? Por 3 veces esta señora sonríe y a la 4ª pregunta, he aquí que ella misma, abriendo sus brazos y luego juntando sus manos a la altura del pecho y mirando hacia el cielo, le dirá, en la lengua materna de Bernardita, puesto que ella siempre le habló en patuá, que soy era Inmaculado Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita, llena de alegría, queriendo quedarse frente a esta gruta, pero sabiendo que tiene que comunicar este nombre al señor cura, coge una vela que tenía en sus manos una de sus tías que la acompañaba, la pone entre 2 piedras, como diciéndole, quisiera quedarme aquí, pero tengo que hacer, y se dirige al pueblo. Al llegar a la casa del cura, golpea la puerta, el señor cura le dirá, adelante, ella entra y sin mediar palabras le dirá, yo soy la Inmaculada Concepción. El cura la mira y le dice, pero una niña no puede llamarse así. Bernardita no dice nada, ya el cura con un nudo en la garganta le dirá, vete, te veré otro día. Bernardita se retira de la casa del cura, el señor cura cae de rodillas y se pone a llorar. Comprendió. Lo que él no podía comprender con su cabeza, Bernardita se lo hará comprender con su presencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa este nombre? Yo soy la Inmaculada Concepción. En primer lugar, para Bernardita ese nombre no la remite a un dogma definido por la Iglesia, no. Es del orden vital, es del orden de su presencia. ¿En qué sentido? Ese nombre es importante para Bernardita por 2 motivos. En primer lugar, sencillamente, yo diría porque es lo que el señor cura le ha pedido, que la señora diga su nombre. Y en su, yo diría, ingenuidad, Bernardita se dice, le llevaré el nombre al señor cura y el señor cura deberá construir una capilla. Y en segundo lugar, ese nombre es importante para Bernardita porque es el nombre de esa señora o de esa niña que conoce desde hace 16 apariciones y de la cual ella es muy amiga. Pero Bernardita no tiene en su cabeza un dogma o un concepto sobre el sentido de esas palabras, porque ella ignora todo de la religión. Es decir, que ya Bernardita está en una amistad profunda con esta niña y simplemente por eso el nombre es importante. Y es verdad que repetidas veces ella preguntará cuál es el sentido. Y sí, ¿cuál es el sentido de esas palabras? Yo soy la Inmaculada Concepción. En primer lugar, la Virgen dice, yo soy. Habla como Cristo. Ya sabemos que en la Biblia lo propio de Dios es decir, yo soy. Y Jesús retoma este yo soy en el Evangelio, cuando nos dirá, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy la resurrección. La resurrección para nosotros los cristianos no es un estado de vida, es una persona, Cristo. Y María dirá, yo soy. ¿Por qué ella puede decir yo soy y hablar como su hijo? Porque está plenamente identificada a su hijo. Es decir, porque pertenece totalmente a su hijo. Entonces habla como Jesús, yo soy. Al mismo tiempo, luego dirá, inmaculada. Esa palabra inmaculada no nos remite a la pureza, a la blancura de María.
aunque comienzo por decirles que venero y creo profundamente en la pureza moral de María. Pero esa palabra inmaculada tiene todas sus connotaciones bíblicas y evangélicas. En el Evangelio, inmaculado es aquel que ha sido totalmente renovado por Cristo. Recuerden ustedes la parábola del hijo pródigo, este hijo que un buen día decide regresar a la casa de su padre. ¿Qué dirá el padre? Pónganle el anillo, significa que comparte su poder, el poder del Padre, yo soy, su identidad profunda. Luego dirá, pónganle calzado, los esclavos marchaban, caminaban con los pies descalzos, el hombre libre estaba calzado, y luego pónganle la túnica blanca. Este gran pecador, por su proceso de conversión, se ha convertido en inmaculado. Y en el libro del Apocalipsis, esa palabra inmaculado nos dice que es Dios, hace todas las cosas nuevas. Dios lo renueva todo. Ese es el sentido de la palabra inmaculado. Y el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, nos dirá esto: bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales, para que seamos santos e inmaculados en su nombre. He aquí que en la medida en que el hombre va entrando en el Evangelio, su vida va siendo inmaculada, es decir, revestida de Cristo. Y María dice, por lo tanto, inmaculada, es decir, yo soy aquella que pertenezco totalmente a mi Hijo, y porque le pertenezco, mi vida es completamente inmaculada, es decir, renovada, mi vida es siempre nueva. Y luego María agrega concepción. Esa expresión concepción nos remite ¿a qué? A una persona que ha sido concebida y que tiene el poder de concebir. Biológicamente todos nosotros hemos sido concebidos y tenemos el poder de concebir. He aquí que María ha sido concebida en el momento de la anunciación. Ella acoge, recibe el Espíritu de Dios, recibe esa gracia de Dios, y esa gracia, por obra del Espíritu Santo, la entrega al mundo, entrega a su Hijo. Ha sido concebida y concibe. El día de nuestro bautismo, también nosotros hemos sido concebidos a la vida de Dios, y esa vida a través del testimonio, por supuesto, lleno de caridad y de amor, lo comunicamos a los demás. Pero Bernardita, aquí en Lourdes, ella ha sido concebida, ha acogido esa palabra de María, es decir, ha acogido el Evangelio, y ella nos ha dado el Evangelio, puesto que ha testimoniado del mensaje de María. Es decir, Bernardita ha sido concebida y concibe a los demás. Es decir, que el sentido sería este: yo soy aquella que hoy pertenezco totalmente a mi Hijo, y porque le pertenezco, mi vida es totalmente nueva, y lo propio de la vida es la fecundidad, es la de concebir. Es decir, la Inmaculada Concepción es ese mundo nuevo que nos habla siempre de la vida por encima de la muerte, siempre de la vida por encima del pecado. El padre Duboé, uno de los dos primeros capellanes de Lourdes, en los comienzos del santuario, dirá esto: el futuro de Lourdes es la Inmaculada Concepción. Porque cuando María aquí nos dice su nombre, está diciendo esto, que ni el pecado, ni la miseria, ni la muerte tienen la última palabra sobre esta humanidad. La última palabra la tiene Dios, y esa última palabra Dios ya nos la revela, nos la muestra en la persona de María. Por lo tanto, cuando estamos en el pecado, cuando estamos en la miseria, cuando estamos en la oscuridad, podemos decirnos con toda seguridad que esa no es la última palabra sobre mi existencia. La última palabra pertenece a Dios. Y la Inmaculada Concepción es para nosotros el triunfo definitivo de Dios sobre este mundo. Es el triunfo de la vida sobre la muerte. Es el triunfo del amor sobre el odio. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Es el triunfo de la verdad sobre
La mentira es el triunfo de la justicia sobre la injusticia. Y yo creo que podríamos decir, junto con el padre Dubois, estas palabras: el futuro de la humanidad es la Inmaculada Concepción.